Bueno, muy bien. Entonces, pues agradeciéndoles a los asistentes que tenemos ahora, al- esperemos que se sigan conectando más personas. A los que ya están, pues ya les había dado la bienvenida. Hoy nos convoca dentro del ciclo de conferencias que venimos realizando desde el programa de especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, hablar sobre el tema de gestión de proyectos. Entonces, para ello nos acompañan la profesora Carolina Díaz Rivera, el profesor Harold Morales Grisales. Eh, este ya es como el cierre, el final del ciclo o de este segundo ciclo de este año de webinar. Pues ahí tiene la carta de presentación de quienes nos acompañan hoy como nuestros invitados anfitriones. Es una carta de presentación que habla por sí sola, ambos candidatos a doctor o a doctorado. La profe Carolina Díaz es trabajadora social con énfasis en planeación, gestión, evaluación del desarrollo social, especialista en gerencia de la protección social y magíster en sistemas integrados de gestión, pero con una alta, o además con una alta experiencia e idoneidad en temas de diseño, formulación, gestión y coordinación y evaluación de proyectos de carácter investigativo, social, cultural, empresarial y de innovación en ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento, perdón, y enfocada en la adquisición de fuentes de financiación a nivel nacional y subvenciones en cooperación internacional para el desarrollo e incentivo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Trabajó como líder de la Oficina de Proyectos Estratégicos de la Universidad de Antioquia. Ahora está vinculada o pues apoyando la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de Antioquia. Esa experiencia también la ha llevado a brindar su apoyo como asesora en cooperación internacional, con 8 años de experiencia como docente en educación superior, evaluadora de proyectos a nivel nacional e internacional. El profe Harold también nos ha acompañado en el programa, ambos son profes nuestros, vale la pena mencionarlo, con temas como marco general de identificación, evaluación ex post, gerencia de proyectos. El profe Harold, pues candidato también, como les mencionaba, pero es magíster en gestión y dirección de proyectos, ya con título, especialista en alta gerencia pública y administrador de empresas de nuestra universidad. En su hoja de vida pues, cuenta con experiencia como docente de gerencia financiera, gestión de proyectos, formulación y evaluación de proyectos y evaluación ex post, innovación y desarrollo, gerencia de mercadeo, entre otras. Es un profe que nos ha acompañado también en el pregrado y en el posgrado, asesor y director de trabajos de grado de la Universidad de Antioquia y con la institución universitaria de Envigado, con ESUMER, profesional especializado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la institución universitaria de Envigado. Y esa experiencia también le ha permitido trabajar como asesor estratégico y metodológico de políticas públicas poblacionales y sectoriales en la alcaldía de Envigado, también como asesor y coordinador en la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Envigado, profesional especializado de la media técnica del municipio de Envigado, como les menciono, pues una hoja de vida bastante interesante. Y bueno, pues un poco traer, como les decía, a quienes han llegado, a quienes están conectando, que por ahí sentí que se habían conectado de pronto algunas, una o dos personas más, traer la reflexión de la importancia precisamente de la gestión de proyectos. Y casos tenemos muy cercanos también, pues creo que vale la pena uno hacerse una pregunta sobre que si han logrado de pronto tener evidencia de proyectos ambiciosos que de pronto se desmoronen por falta de planificación, por falta de planeación, ¿cierto? Que dentro de eso, pues casos tenemos en Colombia y muy cercano tenemos aquí en, que digamos no han sido objeto de desmoronarse, pero sí de debate, y al contrario han tenido éxito y han salido adelante por la buena planeación y planificación que hay muy cerca aquí nuestro. Yo tengo por aquí un dato que me llama mucho la atención, ya los profes pues profundizarán el tema con ustedes, pero me encontré con un dato del PMI. Para quienes no conocen qué es el PMI dentro de nuestra audiencia, pues el Project Management Institute es uno de los institutos más grandes en el tema de gestión de proyectos, quizá el más grande a nivel internacional, que dice que el 70% de los proyectos fallan
por problemas de gestión. Y las empresas que la usan como estrategia competitiva, al contrario, pues obtienen o ven reflejado un ROI, un retorno sobre la inversión, hasta de 3 veces por encima. Entonces, pues aquí están los invitados con nosotros hoy para que nos cuenten un poquitico sobre la importancia precisamente de una buena gestión, de una buena planeación, para ver cómo logramos un ROI tan interesante. Les decía ahorita a algunos que se habían conectado al principio, antes de que iniciáramos la grabación, esto es un espacio para que lo conversemos, pues ellos van a darnos unas aproximaciones, unos tips, van a dar una introducción al tema, la importancia en la generación de valor y los beneficios que puede tener precisamente el tema de la gestión como un cierre y una continuidad dentro de todo lo que es la fase de de un proyecto, desde el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, el diseño, la formulación y demás, las evaluaciones que hay también en su fase intermedia. Pero finalmente la gerencia, la gestión del proyecto es quizá uno de los elementos que continúan a lo largo de todo el proyecto para precisamente estar monitoreando, revisando, que todo salga bien, haciendo ese check y poder hacer ajustes sobre la marcha. Entonces, pues como todo proceso de administración, esto hablará de o tendrá que ver con esas fases dentro del proceso de administración: planear, organizar, dirigir, controlar y retroalimentar. Y todo esto tendrá que estar ajustado o amarrado con los presupuestos, proyecciones que se tienen para ese proyecto. Entonces, pues no siendo más, yo creo que mencionaba ahorita ya como para darles el tip de cierre de proyectos exitosos que tenemos nosotros aquí es con Empresas Públicas de Medellín y el caso de Hidroituango. Recuerden en el 2009 que sale pues con la promesa de generar el 17% de energía a nivel nacional y todo lo que eso implicó en su momento con los problemas de la casa de máquinas y demás en el 2018, precisamente tal vez en el fondo por la radiografía que uno hace, por un asunto por ahí pequeño de planificación que tuvo un fallo. Pero de todo eso, pues podríamos quedarnos hablando solo de ese caso. Sin embargo, hoy pues ya empieza a dar unas luces de salir adelante, de sacar la cabeza a flote, aunque no está operando al 100%, pero de pronto nos cae pues como anillo al dedo un poco al tema, recordar que es importante pues como prever diferentes escenarios también dentro de esa planeación, la importancia de lo que es la planeación por escenario, pero que no sea yo quien profundice el tema, que para eso tenemos aquí a los dos expertos, a la profe Carolina, al profe Harold, que nos acompañan en este espacio. Profes, bienvenidos, ¿cómo están? Profe César, muchas gracias. Buenas tardes, casi noches ya para usted. Casi Buenas noches tardes ya. también para Carolina y para todos los que se conectan, ¿no? Pues agradecerte por esta introducción y sobre todo por la apertura de este espacio importante para entrar a conversar un poco sobre la gestión de los proyectos. Y pues aquí estaremos en esta dinámica también conversando con la profe Caro frente a qué implica realmente que un proyecto sea exitoso y sobre todo cómo poderes de la gestión marcar hitos diferenciales. Hoy estamos frente a una dinámica completamente distinta a las lógicas tradicionales y pues en esa misma medida tendremos que estarnos preparando para ello. Perfecto, gracias, profe Harold. Profe Caro, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hay mis disculpas, me disculpan por la voz, me encuentro fuera del país, pero ante todo en un tema de gestión de proyectos de cooperación internacional, pero ante todo pues estos escenarios me alegran mucho porque en el camino se van forjando nuevas personas que quieren hacer parte y adherirse a este camino que cada vez cobra y necesita más profesionales idóneos y preparados para asumir estos nuevos retos. Entonces, bueno, no, aquí estaremos para hablar, para resolver dudas, para contarles desde nuestra idoneidad y experiencia qué está pasando en el mundo, cómo la gestión de los proyectos está modificando los modelos de gestión administrativos de las organizaciones públicas, privadas, de las instituciones de educación superior y pues cómo a partir de nuestra idoneidad de experiencia y nuestro acompañamiento en la especialización, para los que se animen,
pues bueno, abrirles un poquito el panorama de lo que les espera y qué está esperando el mundo a partir de nuestra experiencia. Gracias, profe Caro. Prepárese con su vasito de agua para que suavice la voz y no le dé muy duro, de pronto le haga una mala jugada o de pronto el agua también le hace una mala jugada. A mí me lo hacía a veces. Tomar agua al contrario me como que me pone ahí, pero bueno. Y me Profe, estresa, gracias por acompañarnos. no siempre. Gracias por Desde acompañarnos. cualquier lugar del mundo, siempre súper disponible para asumir el reto y el acompañamiento desde como profesora y súper conectada y comprometida con esta especialización. Muchas gracias a Muchas gracias, profe, muchas gracias. Vean, nos dice el profe Jorge que lo mejor para la voz es un buen café. Gracias por esa recomendación, profe, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, no, bienvenidos, profe. Yo creo que en aras de respetar el tiempo, pues arrancamos, tenemos más o menos media hora de espacio para que ustedes, pues, como hagan una presentación del tema. Pues creo yo que es lo que ustedes tienen más o menos preparado y dar un espacio al final de unos 10 minuticos como para resolver dudas, escuchar los asistentes y hacer un cierre donde pues volvamos a invitar a los asistentes o a quienes vean el video a que nos acompañen en este programa tan interesante que, como dice la profe Carolina, bastante que necesitamos en nuestro país de profesionales expertos en el tema de formulación, evaluación y gerencia de proyectos. Adelante, profes, el escenario es de ustedes. Yo voy a Gracias, detener profe aquí. César. Eso iba a compartir, que ya ahora sí ya aquí me está dejando. Profe Harold, si quiere les comenta un poquito de la metodología que pusimos de acuerdo tú y yo para hacerlo Perfecto. más dinámica. Igual aquí vamos a estar los dos para responder en tiempo y forma cualquier duda y pregunta. ¿Listo? Claro que sí, profe Caro. Bueno, la Recuerde que idea el chat entonces está abierto también. claro que sí, si el chat está abierto, digamos, igual la idea de este espacio es inicialmente voy a empezar conversando un poco sobre la gestión de proyectos, los retos también que nos encontramos hoy en las dinámicas de esta gerencia y luego iremos también en esa medida escuchando a la profe, porque de acuerdo pues a la lógica que tenemos estructurada, va a ser un espacio no cátedra magistral, sino más bien conversadito frente al panorama de cómo estamos hoy, y en esa medida pues iremos haciendo las intervenciones con la profe Caro. ¿Me confirma por favor, están viendo la pantalla allí? Sí, profe, yo tengo visual. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Como ya nos anunciaba pues César, en esta presentación, en este espacio, vamos a hablar sobre la gestión de proyectos como estrategia competitiva hacia el éxito. Esta ponencia como tal la hemos preparado la profe Carolina y yo, quienes compartimos procesos formativos y académicos al interior de la especialización y en otros espacios también de la universidad. Quisiéramos empezar entonces con esta frase que nos invita también a reflexionar un poco sobre la gestión en general y Misberg, estamos hablando de no de hoy, una cita de 1994, estamos hablando de muchos años después, nos hablaba en ese momento sobre que la estrategia no es consecuencia de la planeación, sino un punto de partida. Y hoy volvemos a retomarla porque justamente por más que en nuestras áreas administrativas, de ciencias económicas, incluso de otras áreas del conocimiento se hable de estrategia, parece que a veces se vuelve en una palabra más. Y no, justamente la gestión de los proyectos y en general cualquier área que implique gestión, ejecución, dirección, administración, pues requiere de una estrategia. Entonces no es un término que simplemente se utilice, sino que por el contrario, pues va a marcar una diferencia real frente a lo que hacemos y frente a lo que nosotros estamos apostando, ¿cierto? Hoy vivimos en una era donde la ventaja competitiva depende realmente de adaptarse al cambio. Y sé que lo hemos escuchado en muchas ocasiones y también creo que se ha ido convirtiendo posiblemente en una frase de cajón, pero que creo que no podemos descartar. Y es que si no nos adaptamos rápidamente al cambio, el mercado y el mundo pues sigue avanzando. César ahorita daba unos datos muy interesantes y yo aquí entonces los tengo incluso un poco más al detalle del número. El 73.8% de los proyectos alcanzan sus objetivos de desempeño a nivel global. Quiere decir que algo está sucediendo, no son el 100%, el porcentaje en términos de la gestión es alto, pero también ha ido bajando, ha ido decreciendo
en el tiempo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una pregunta y es, ¿qué es lo que está sucediendo para que esa gestión, que si bien cada vez se está modernizando, también en muchos escenarios no se esté cumpliendo como debería? Y es porque justamente no nos estamos adaptando a las nuevas realidades de planeación. Si bien hoy el ejercicio administrativo como proceso sigue siendo el mismo, la realidad y las herramientas que se utilizan para lograr que esa gestión se dé, pues han ido cambiando, ¿cierto? El 64% de los líderes senior afirma que sus equipos requieren nuevas habilidades técnicas y digitales. Lo que está diciendo es, ya el asunto no es solamente de entender la lógica desde la teoría general de la administración. Hoy el asunto atraviesa otras dinámicas y entre ellas es que los equipos realmente aprendan y soporten determinadas habilidades que no se reducen solamente a un título profesional. Y es importante hacer esta salvedad porque justamente la invitación que hacemos desde esos espacios es, hay que continuar formándonos y hay que prepararse para esos cambios cuando en definitiva nosotros, por ejemplo, a nivel de nuestros pregrados, aprendemos la base, pero cuando hacemos posgrados empezamos a ir entendiendo desde la aplicación qué va variando y cómo lo puedo aplicar. Y tercero, las organizaciones más exitosas adoptan hoy enfoques incluso muy novedosos centrados en el valor. Cuando decimos centrados en el valor, nos estamos refiriendo básicamente a que hoy realmente el interés está en lo que el cliente determine. Y uno diría, pero siempre ha sido así. No, lo que pasa es que hoy ya estamos frente a un cliente diferente y entendamos cliente no solamente como aquel que consume un producto o un servicio del mercado común. Estamos hablando de cliente, por ejemplo, aquel que me contrata a mí para que yo asesore su proyecto. Básicamente se convierte en un cliente porque está esperando de mí unos resultados a través de unas exigencias y de unas necesidades particulares, ¿cierto? Entonces, si uno mira esos nuevos cambios, uno sí se encuentra que hay ejemplos de gestión de proyectos muy exitosos, donde la única forma es que esa estrategia realmente hable de la competitividad. Pero también se encuentra uno con otros casos donde las condiciones no son las mismas. Uno se encuentra, por ejemplo, la gran o la gigafábrica, como lo llaman ellos, de Tesla, que es una de las plantas de producción más grandes del mundo y ha sido diseñada especialmente para tres elementos. Uno, para integrar innovación, para generar energía limpia y para lograr impedir cada etapa del proceso. No es que eso se haya hecho de la noche a la mañana, ¿cierto? Es que tiene unos procesos o ha tenido una capacidad adaptativa muy grande que responde a la necesidad del cliente particular de ellos. Pero no solamente estamos hablando de algunos ejemplos eh, eh, mundiales o de un reconocimiento global. Uno se encuentra, por ejemplo, con Ruta N en Medellín, aquí al frente de la universidad, ¿cierto? Un ecosistema público de innovación que impulsa proyectos tecnológicos y sociales y que demuestra que realmente usted puede, a partir de los portafolios o de la gestión de portafolios, lograr proyectos que impacten al territorio y en general al departamento, incluso a la nación. Entonces, básicamente son modelos, por ejemplo, distintos, uno desde el punto de vista de la fabricación, por ejemplo, otro desde el punto de vista de la generación de conocimiento, donde uno encuentra que la gestión de proyectos pues tiene su hito y tiene su lógica. Ahora bien, si estamos pensándonos, y ya incluso ahí voy a darle paso enseguida a Caro, si estamos pensándonos en esa gestión de proyectos como estrategia competitiva, vamos a considerar algunas ideas. Primero, las organizaciones líderes realmente convierten los proyectos en su principal motor de innovación y posicionamiento. ¿Qué hacen muchas organizaciones? Consideran los proyectos otra tarea más, otra actividad más, y no. El proyecto tiene la capacidad de transformar. Y si tiene esa capacidad de transformar, pues necesariamente la lógica, ¿cierto? Para uno poderlo estructurar y gestionar, tienen que cambiar. Lo segundo es que las empresas con madurez en gestión de proyectos reportan hasta el 30% más eficiencia organizacional. Y es porque entendemos que los proyectos, lo decía el profe César ahorita, no se quedan simplemente parados en el proceso de la idea, la preinversión, la inversión, la ejecución, sino que alinean toda una estrategia alrededor del proyecto. Tercero, esa alineación que se hace desde los proyectos busca que cada proyecto esté enfocado a la misma visión, valor y velocidad de la organización. ¿Qué quiere decir? Que es que no es hacer un proyecto para cumplir, sino para transformar. Y desde esa lógica cambiaría. Miren, acá hay una frase que es muy valiosa y es, el entorno ya no espera, ¿cierto? O se lidera el cambio o se persigue.
Y ahí quisiera preguntarle justamente en esta conversación a la profe Caro, profe, hablar de la gestión de cambio a nivel de los proyectos, a veces incluso puede resultar hasta repetitivo, pero yo quisiera que desde este ejercicio de conversación, ¿cómo crees que realmente logra uno gestionar el cambio cuando el mercado es complejo, las dinámicas son diversas e incluso mientras nosotros, por ejemplo, a nivel país, estamos empezando a reconocer y adaptarnos a determinadas tecnologías, que ahorita hablaremos de la tecnología, otros a nivel del mundo ya están años luz eh, frente a nuestras capacidades, es decir, van muy adelante. Entonces la pregunta es, con esa dinámica también de los proyectos hacia afuera, ¿cómo te has encontrado que logra uno gestionar el cambio, sobre todo desde estos entornos locales y desde el quehacer de una persona que trabaja en una empresa, que tiene su propia empresa o que se proyecta, por ejemplo, participando de portafolios o proyectos, valga la redundancia, a nivel internacional? Bueno, profe, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Bueno, efectivamente, desde la gestión de los proyectos es la estrategia competitiva de cualquier empresa o entidad. Inicialmente pensábamos que la gestión de los proyectos aplicaba solo al sector público o aplicaba en este caso a las instituciones de educación superior para hacer investigaciones y desarrollos tecnológicos muy costosos. Hoy día la gestión de los proyectos se convierte en una ventaja competitiva para la empresa privada, para un emprendimiento, porque es el que le permite realmente conectarse con lo que le está pasando al mundo, acceder a fuentes de financiación, a tener apertura a nuevos mercados, ampliar su rango de acción a nivel internacional. Después del tema de la pospandemia, la gestión de los proyectos conectaron al mundo de una manera fácil, ¿cierto? Todo lo tenemos a un clic. Lo que pasa es que no nos preparamos como profesionales o como empresas o como emprendedores a gestionar toda esa amplitud del mundo, ¿cierto? Entonces, la gestión de los proyectos y la gestión del cambio a nivel internacional nos permite estar como preparados. Voy a llevarlos al caso en este momento que estoy gestionando con cooperación internacional con un proyecto que actualmente direcciono del Oriente Antioqueño, que es con cooperación de la Unión Europea. ¿Ya? Es ampliar la gestión del Oriente Antioqueño a unos criterios mundiales de la OCDE. Es los criterios de desarrollo sostenible de lo que está pasando en el mundo y cómo articulo a las necesidades y a la gestión territorial y empresarial de mi pueblo, de mi municipio, porque estamos hablando que estoy haciendo gestión de nivel internacional para un municipio como San Francisco, para como Nariño, que son municipios de sexta categoría, que es inyectarles capital para el desarrollo de emprendimiento y de innovación, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? La gestión del cambio nos permite estar preparados frente a esta nueva realidad, frente a estos nuevos entornos. La cultura tradicional y el enfoque tradicional que siempre hemos estado acostumbrados a gestionar desde la administración ya está generando un cambio y ese cambio está solicitando y pidiendo profesionales idóneos y expertos con amplitud perceptual y que tengan la capacidad de ejecutar lo que significa la gestión del cambio. Es que para la gestión del cambio, ahí ya para responderte y para dejarte continuar con el contenido, la gestión del cambio no es una teoría, la teoría está planteada hace varios años, pero llevarla a la implementación requiere de una capacidad de respuesta profesional e institucional y de unos criterios y unos principios de oportunidad que toca estudiarlos y toca alinearlos con lo que está pasando en todo nuestro sector. Aprender a mirar todo el tema de la viabilidad y económica y con perspectiva pública, reglamentaria. No nos podemos ya estar pensando solamente en la plataforma estratégica de mi empresa o del emprendimiento que tengo soñado o de la política pública del municipio, del departamento o de Colombia, ¿no? Ya tenemos que estar preparados para unos criterios de la OCDE, para unos pactos globales, para un cambio climático que se está implementando, para unas nuevas realidades y para eso, créame que para
que los profesionales estemos preparados, tenemos que trascender a la gestión de los proyectos y a la gestión del cambio como estrategia competitiva. Profe, muchas gracias por eso que nos acabas de decir y de hecho, súper valioso su aporte. Y uno empezaría con lo que tú acabaste de decir, nos das pie para tocar muchos temas, pero voy a alinearme a uno, era cuando tú decías, es que la gestión del cambio no es una teoría nueva, no es de hoy, pero lo que nos invita a la gestión del cambio es justamente a eso, a que no nos quedemos, perdónenme la expresión, atornillados a las lógicas tradicionales de hacer gestión y de hacer administración. Tú lo estabas poniendo sobre la mesa, es que hoy estamos con retos impresionantes, hoy estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático, hoy estamos hablando de los retos, por ejemplo, de la gentrificación en las ciudades y cómo, por ejemplo, muchas veces nosotros no desarrollamos ideas o por temor o por falta de recursos, cuando finalmente lo que podría primar allí para poder encontrar proyectos viables y que puedan sostenerse en el tiempo es una buena gestión, que esa buena gestión tiene que alinearse, evidentemente, como tú lo decías, con unas características de esos profesionales. Entonces también la invitación es a que veamos la gestión de proyectos, así como los médicos permanentemente tienen que estudiar, porque el cuerpo humano jamás dejará de ser un objeto de estudio particular por las dinámicas propias del ser humano. Eso va a pasar con los proyectos, permanentemente cambian. Entonces, yo incluso, no podemos condicionar la gestión de un proyecto a la experiencia particular en otro. Es decir, cada uno va a tener su propia realidad. Y uno podría hacer comparaciones de grandes marcas como la que está en pantalla, que es Apple, ¿cierto? Y ellos han logrado hacer más que fabricar un teléfono, creo que para todos es claro, que han brindado una experiencia centrada en el usuario, uniendo diseño, tecnología, propósito, y hay toda una cultura alrededor de ello. Pero también tenemos una cultura propia cuando hablamos, por ejemplo, del metro de Medellín, ¿cierto? Y es porque la planificación estratégica no se limitó a esas formas básicas de hablar de plataforma estratégica. Cuando yo hablo de misión, visión, valores, no voy a decir que no sea valioso, es fundamental, pero cuando yo empiezo a verme hacia afuera. Entonces, el metro no se ha planteado como un medio de transporte, por el contrario, ha pensado en la ciudad, en una ciudad sostenible, en una movilidad inteligente, en una cohesión social, y nos invita desde esa misma cultura a verlo distinto. Entonces, yo creo que ahí tenemos las dos opciones. O vemos el metro como un medio de transporte o lo vemos como una apuesta de ciudad. Claro, en ambas las condiciones y la gestión para poderlo lograr, pues va a cambiar. Entonces, cuando pasamos de esa planificación meramente a hablar de misión, visión, valores, que es fundamental, tenemos que empezar a pensar estratégicamente. Entonces, mientras que la planificación responde al cómo, la estrategia comienza con el por qué. Porque esa situación del por qué a mí me ayuda a empezar a pensar en una visión que pueda cumplir. Entonces ya las visiones no se trata de 5, 10, 20 renglones que no entiendo, no. Realmente qué quiero lograr, en qué plazo, pero además tengo que hacerle seguimiento a ello, ¿cierto? En entornos muy complejos, hoy se prioriza el tema del impacto sobre el control. Por eso hoy ya no, hoy nos acompaña, por ejemplo, la profesora Carolina desde otro lugar del mundo. Y entonces, bajo los modelos más tradicionales, donde se trabajaba desde una oficina todo el tiempo, escasamente una videollamada, no, el mundo nos ha permitido entender, primero, que hay que acercarse a la realidad de los entornos y segundo, que yo para responder ante un proyecto, yo puedo estar en cualquier lugar. Entonces, por eso hoy las metodologías híbridas se vuelven interesantes, a pesar de que en muchos espacios todavía se siga premiando el control. No es dejar de controlar, es saber hacer el control de los proyectos, porque finalmente un proyecto exitoso no se va a limitar a eso, sino que cuando usted está pensándose en la posibilidad de que un proyecto sea transformador, todo el tiempo cuestione, conecte, cree valor, porque realmente ese pensamiento estratégico es lo que te va a llevar a estar en otro nivel. Otro nivel como cuál, por ejemplo, la tecnología. Y resulta que nos empieza a dar temor, seguramente, y empezamos a decir, entonces la IA, la llegada de la analítica, por ejemplo, hoy nos va a reemplazar. No, lo que pasa es que la tecnología no va a reemplazar al gestor, pero sí va a potenciar lo que hacemos. Hoy tenemos al servicio miles de herramientas y la pregunta es, ¿realmente nos estamos formando alrededor de ellas? La IA y la analítica predictiva, ¿cierto? Que hace parte de los ejercicios que
analítica predictiva, por ejemplo, venimos haciendo hace muchos años, hoy le estamos poniendo nombre, permiten anticipar riesgos o nuevos estudios de factibilidad, de viabilidad, pero hoy, por ejemplo, en el marco de la gestión de proyectos, nosotros necesitamos elementos como un Power BI, por ejemplo, o necesitamos tableros digitales, hoy necesitamos dashboard, porque lo que estamos diciendo es que si yo todo el tiempo estoy trabajando con datos, esos datos tienen que estar en tiempo real. ¿Cómo hago yo para gestionar sin datos? ¿Cierto? Y de hecho aquí quiero ya volver con la profe Caro y es, Caro, el 70% de las organizaciones, y lo hemos conversado en otros espacios, adoptan soluciones digitales para monitorear el desempeño real. Realmente yo creo en que esta gestión hoy de los proyectos tiene que combinar datos, empatía y visión. Y yo quisiera que tú le cuentes, justamente que nos están acompañando, cómo lograr que un profesional en gestión de proyectos, un experto en la gestión de proyectos independiente de su área base, logre combinar datos, empatía y visión para poder lograr resultados. Bueno, aquí tocas un tema muy importante y es que independientemente de la disciplina o el pregrado base de las personas o los profesionales que nos acompañan o que están intencionados o interesados en hacer esta especialización, la de los proyectos es necesaria para potenciar cualquier dinámica organizacional y financiera y orientada al logro de cualquier sector. Entonces, efectivamente, hoy, ¿qué pasa y qué es muy importante de los profesionales que orientan la gestión de los proyectos? Como tenemos orientación al logro, tenemos una amplitud perceptual, concebimos la gestión de los proyectos con un inicio y un final. Entonces procedemos con estrategias, capacidades de respuesta diferentes a profesionales que no son expertos en la gestión de los proyectos. Entonces, efectivamente, eso nos permite dinamizar, articular, cooperar y apropiar con los nuevos instrumentos y metodologías que hay en día a día. Adicional a esto, me gustó mucho cuando el profe Harold nos decía, nosotros tenemos que estar en permanente con de actualización, efectivamente. Tenemos que tener una capacidad de respuesta orientada al logro y actualizada. Entonces, a ejemplo, estamos hablando de instrumentos y metodologías. Entonces, una gestión de proyecto debe utilizar unos instrumentos diferentes cuando se está ejecutando un proyecto nacional bajo la metodología de la EGA o cuando estamos utilizando o ejecutando un proyecto, por ejemplo, con fuente de financiación de Japón, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos que es que hacer más o instrumentos muy complejos, muy tradicionales son los que realmente funcionan y no. La gestión de los proyectos o los profesionales enfocados en esto, lo que hacemos es adaptarnos, interrelacionarnos de manera como estratégica con lo que hay. Por supuesto, las dinámicas tan cambiantes, tan emergentes, nos llevan o nos orillan a tener unas habilidades para la toma de decisiones pues, diferente. Y para eso el tema como la inteligencia artificial, como todo el tema de las metodologías y pues acciones predictivas que nos ayudan a tener pues como varios caminos, por supuesto que se convierten en un método para agilizar pues, la implementación o ejecución de algún proyecto. Entonces, efectivamente, como yo siempre digo a los estudiantes y a los que quieran hacer parte de la especialización en mi grupo, la gestión de los proyectos o la especialización te va a mostrar el supermercado de todas las metodologías, los instrumentos, las bases para gerenciar proyectos sociales, culturales, de innovación, un modelo de negocio, cooperación nacional, ayuda oficial al desarrollo. Entonces nosotros te dejamos con el supermercado, pero es ya el criterio profesional que te dice qué vas a mercar y qué vas a utilizar y qué vas a utilizar y a ejecutar para que puedas cumplir los indicadores profesionales de la plaza laboral en la cual tú te estás o ustedes se están desempeñando. Entonces, no, tenemos que tener una capacidad de adaptarnos, ¿cierto? Y de utilizar todas estas nuevas inteligencias
que vienen a propiciar un mejor desarrollo de las acciones que hacemos. Entonces, esa es una gran característica y un enfoque de diferenciación que tenemos los profesionales que nos enfocamos en la gestión y formulación de los proyectos. Profe Caro, y de hecho, en esa lógica de lo que tú nos estás manifestando, de esa necesidad de fortalecer las habilidades también de cara a la gestión y a la profesionalización de los proyectos, creo que hay varios elementos. Primero es que ya no basta con la eficiencia, ¿cierto? Realmente no se trata de gastar menos, de tener menos consumo en términos de recursos como tiempo y dinero, sino que realmente lo importante es el valor entregado que va a definir el éxito no del proyecto. Segundo, los proyectos, y por eso la especialización también nos invita a hacer una reflexión frente a lo socioeconómico, es decir, ya usted como gerente de proyectos no está simplemente para cumplir un indicador, no, usted tiene que pensar más allá en el largo plazo, cuál va a ser el impacto social, económico, ambiental. Miren, en evaluación socioeconómica el retorno social puede superar 3-1 en proyectos bien estructurados. Es decir, que no es solamente el retorno financiero, tú lo mencionabas ahorita, sino que realmente uno puede gestionar proyectos para poder que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, es realmente capturar valor, crear valor y entregar valor. Y eso va a significar que no se trata de hacer más, sino de generar valor en los proyectos en los que estamos. Hoy ya pasamos de entender esa eficiencia a ese concepto de valor bajo criterios, por ejemplo, ESG. Estamos hablando de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, donde no solamente nos estamos preguntando cuál es la estructura, el funcionamiento, el organigrama, es decir, la base de la administración, sino cómo lo que estamos haciendo está impactando nuestro entorno a nivel social, a nivel ambiental. Y eso nos lleva a que entonces el liderazgo ágil hoy reemplaza la dirección rígida. Y ojo con ese concepto de ágil, no se trata de lo rápido, no se trata simplemente del hecho de hacer las cosas por hacerlas o del facilismo. Lo ágil implica la flexibilidad en la toma de decisiones. Hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto y lo hemos vivido Caro una y otra vez. Hoy tenemos un proyecto que aparentemente está caminando en una línea, pero mañana las condiciones cambian, entonces simplemente descarto. No, ahí vienen mis habilidades de pensamiento sistemático, la comunicación, la inteligencia emocional. Si ustedes ven aquí en pantalla, no estamos hablando necesariamente del que tenga los superestudios. Es que tiene que ser magíster, tiene que ser doctor. No, es la capacidad y las habilidades que usted va adquiriendo para lograr gestionar un proyecto, ¿cierto? Realmente hay un porcentaje muy alto del éxito de los proyectos que ese éxito depende de las personas. ¿Quiénes manejamos las personas? ¿Con quiénes lideramos? Nosotros. En conclusión, hoy nosotros ya no estamos llamados a mandar. Estamos llamados a inspirar, a conectar, y eso puede parecer muy interesante, pero también lo decía ahorita Caro, ese pensamiento estratégico tenemos que acompañarlo de una visión, una revisión hacia los ODS, a analizar qué está pasando con nuestro proyecto y sobre todo a nivel social, territorial, público, a quién estamos, por ejemplo, también impactando. Hoy tenemos que hablar de competencias como el Power BI, Jira, Trello. Hoy todavía Microsoft Project sigue siendo una herramienta válida. Hoy tenemos que estar pensando en analítica de datos, en inteligencia artificial, en metodologías híbridas, es decir, que no significa que las metodologías tradicionales de hacer proyectos se eliminen, pero sí hay una invitación permanente a que nos formemos, por ejemplo, en Scrum, a que nos formemos, por ejemplo, en Design Thinking y otra cantidad de herramientas que nos ayudan a entender que el panorama cambió, que justamente este encuentro nos tiene que permitir que entendamos que el panorama en la gestión cambió y que nuestra razón de ser desde el punto de vista de los proyectos es irnos alineando a lo que está pasando en el mundo para poder ser más competitivos. Hoy el mundo está certificando, hoy el mundo habla, por ejemplo, del PMI que lo mencionaban ahorita al principio, habla de entidades como el PMI, instituciones que hoy certifican, que ya no es suficiente ser un teso, hay que certificarnos también para poder validar nuestro conocimiento, hablar de Power BI que lo mencionaba ahorita, conocer de políticas públicas. Entonces, en términos generales, y ya con esto sí me permito cerrar mi intervención para darle paso a Caro para que la cierre, es que básicamente hoy las competencias de la gestión están mucho más allá de saber hacer un plan. El tema no está en saber hacer un plan, incluso se vuelve un tema hasta operativo. El tema está en usted cómo lidera,
esos equipos que muchas veces ya no estamos hablando de mi equipo de trabajo de 5, 6, 10 personas que además conozco, no, muchas veces ni siquiera alcanzo a conocerlos personalmente porque estoy liderando proyectos en otras partes del mundo. Es decir, cuando yo llego a otro país, cuando yo estoy haciendo conexión en otro país, no estoy ni siquiera primero teniendo una validez, una oportunidad presencial, simplemente me estoy conectando, estoy logrando atraer también a otros públicos, pero es también entenderlos, es también comunicarme estratégicamente. Finalmente creo que la invitación de este espacio es a que entendamos que la gestión del proyecto es la que puede lograr que cualquiera de esas fases de formulación, de ejecución, de evaluación, nos puedan concretar en crear de valor. Si es simplemente hacer por hacer, y responder a actividades, no estamos hablando realmente de lo que es la gestión del proyecto. Entonces, la invitación es justamente a que aprovechen esta especialización, este espacio, eh, para que aprendan y sobre todo, como le decía Caro, para que dimensionen otras realidades. Caro, y finalizaría pues dándote el espacio para que hagas el cierre, pero sobre todo si quería, en esa experiencia que tú tienes, hacerte la segunda pregunta, y es, ¿qué habilidades metodológicas crees que hoy son indispensables para un gestor de proyectos, sobre todo, que trabaja con equipos diversos y multidisciplinarios, y de hecho, geográficamente muy distantes? Totalmente. Bueno, profe, excelente pregunta, porque implica hablar de conceptos como edad, experiencia, cultura, eh, criterios como viabilidad, como pertinencia. Todos esos son conceptos que trabajamos de manera técnica y teórica a lo largo pues, de toda la especialización. Sin embargo, es importante y hacemos supremamente énfasis en todo el diseño curricular de la especialización, que es muy importante trabajar las habilidades, ¿cierto? Y la articulación, trabajo en equipo, competencia, y el desarrollo e integración de acciones bajo un logro, orientados a un logro, por así decirlo. Existen instrumentos, herramientas y metodologías que se trabajan desde la especialización, pero es en la ejecución de los proyectos en cada una de sus etapas, llámese formulación, llámese ejecución o llámese evaluación, donde el profesional, a partir de su idoneidad, experiencia, capacidad de autogestión y criterio profesional, utiliza todos esos criterios para aplicarlos. Una de las acciones o de las habilidades más complicadas en este momento es integrar, articular equipos de trabajo en gestión de proyectos híbridos internacionales. Entonces, el tema de cultural, ¿cierto? El tema de los idiomas, el tema del uso indiscriminado de las herramientas tecnológicas, se convierten pues como en puntos álgidos que se deben tener en cuenta para direccionar y gestionar proyectos, más allá de los instrumentos, las metodologías, la planeación, la económica, las actividades, los indicadores y el impacto de un proyecto. Entonces, desde la especialización, pues creo que trabajamos muchísimo, no solamente desarrollo técnico y teórico de instrumentos y metodologías de la gestión de los proyectos, sino que también tratamos de desarrollar y acompañar ese fomento y apropiación de habilidades propias y personales que cada uno de los profesionales y personas tiene y que finalmente son lo que se van a convertir en una estrategia competitiva para tomar decisiones asertivas y que de esa manera podamos, no solo, porque hay una cosa que ocurre en la gestión de los proyectos, ojo, no es solo direccionar un proyecto, es articularnos con un equipo de trabajo, es de las cosas más complicadas que existen. Entonces, por ejemplo, voy a ser parte de un proyecto de ejecución en China. ¿Cómo Carolina, profesional adscrita a este proyecto de cooperación internacional, va a hacer armonización técnica y personal con ese equipo de compañeros chinos para orientar a un logro con fuente de financiación colombiana? Porque pasa, estamos hablando de una realidad de gestión de proyectos. Entonces, el tema de poner sobre la mesa la técnicas profesionales es una de las cosas en las cuales más
le hacemos énfasis los profesores. Finalmente, ya para no quitarles tanto tiempo, la invitación es, y para dejarles como el nicho, la gestión de los proyectos es la estrategia de competitividad de cualquier profesional. Hoy día los médicos estudian gestión de proyectos para desarrollar sus investigaciones, acceder a fuentes de investigación, de inversión, las enfermeras, odontólogos, administradores, ingenieros. He dado clase de pregrado y posgrado en gestión de proyectos, ingeniería de alimentos. La gestión de los proyectos es transversal a todo tema técnico y por ende nos va a convertir en profesionales más competitivos en el tema y el ámbito laboral. Entonces, las personas que quieran proyectarse como profesionales, créame, no es porque toda la vida haya trabajado en gestión de proyectos. Y estoy hablando de gestión de proyectos públicos, privados, emprendimientos, modelo de negocio. Cuando lleguen a nuestras clases se darán cuenta que la transversal a todo. Entonces, si quieren realmente convertirse en unos profesionales competitivos en el mercado actual y actualizados con la invitación es a que hagan parte de estas. Realmente, más que el desarrollo técnico y teórico, y lo trabajamos, es cómo armonizan con lo que está pasando en el mundo y se convierten en... Profe, te está oyendo entrecortado, pero ya fue al cierre, al final. Sí, sí, pero la alcanzamos a escuchar. Final. Muy bien. Qué bien, profes. Muchas gracias pues, por toda esta ilustración. Incluso esto no termina aquí. Pues volviéndolos a hablar y la profe volvía y mencionaba con base en la pregunta que le hacía el profesor Harold, eh, hay unas funciones esenciales que es que no nos las estamos inventando. Esto ya se inventó por allá a finales de 1800, tal vez principios de 1900, en la era de la industrialización. Quienes hemos estudiado administración recordamos la teoría clásica de la administración. Ahí están las funciones administrativas de Henry Fayol, cuando plantea que son como 14, pero se recogen, recuerden que se recogen en 4 o 5 muy importantes que yo mencionaba al inicio. Las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y ese control precisamente es para evidenciar si se están cumpliendo o no las metas, los presupuestos y poder hacer unos ajustes y hacer una retroalimentación al proceso, que luego viene también una mirada de lo que es la mirada sistémica en 1950, es cuando cambia un poco también la forma en cómo se está estudiando la administración, porque todo esto se recoge de esas teorías administrativas. Y me gustó mucho esa última pregunta que le hacía el profe Harold a la profe Carolina, si, pues como cuáles serían esas habilidades. Por lo que estuve como buscando un poco, también, pues uno encuentra que hay una lista muy tremenda que todo gerente debe tener. Pero yo me preguntaba si ustedes tuvieran que escoger una, porque yo tengo una y ahorita les voy a decir cuál para mí es, sin desmeritar otras, que todas son importantes, pero si tuvieran que escoger una, ¿cuál sería? ¿Qué habilidad necesita un buen gerente, un buen administrador de un proyecto para sacarlo adelante? Yo, y es una no tan popular, la toma de decisiones impopulares. O sea, la toma de decisiones que no siempre generan articulación, sino que realmente permiten basarse en el principio de realidad, así sea impopular al corto, al mediano o al largo plazo. Pero es que en la gestión de los proyectos, y ya no me siento más, en la gestión de los proyectos, Eso, no así podemos cortico. virtuar el objetivo. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Y profe Harold. Bueno, esa que Caro plantea es muy interesante porque es, digamos, es quizá la más difícil y las que cuestan, pero son las que en la realidad permiten que esos objetivos se logren. Y yo agregaría otra, pues ahí mencionamos varias, uno podría hablar de adaptabilidad, uno podría hablar de flexibilidad, pero yo voy a unir esto con lo que implica la Sí, evaluación. Yo creo que una de las mejores digamos, de las capacidades que tenemos que desarrollar es la posibilidad de pensar siempre en la evidencia. Cuando digo en la evidencia es gestiono con evidencia, controlo con evidencia, evalúo con evidencia.
porque finalmente nos permite tener una capacidad de considerar todo el proyecto como un todo y que la gestión no sea meramente de control, sino que la gestión realmente esté mostrando permanentemente avances, perdón, pero también tomar esas decisiones impopulares de las que habla Carlos. Sí, porque si no, no tiene sentido si no hay evidencia de ese seguimiento. Y ahí es donde viene unos buenos presupuestos para poder hacer unas buenas comparaciones y con base en esos nuevos resultados, con evidencia, poder tomar unas nuevas decisiones. Yo les voy a decir la mía. Para mí, yo creo que es la capacidad prospectiva que debe tener esa dentro de esa capacidad prospectiva, porque recoge muchas cosas, recoge esa capacidad de visionarse por dónde va a dirigir, por dónde va a orientar, por dónde va a revisar anticipándose unos escenarios, pero hacia unos escenarios sistémicos, un proceso y cómo lo va a retroalimentar. Creo que ahí también, entonces, bueno, como para dejarle a nuestra audiencia, pues ahí tienen 3 tips que creo que se complementan muy bien y el profe Jorge también nos participa en el chat, dice la capacidad de adaptación. Y él también Antes hizo de una abrir, pregunta, César. sí, Dale, pues no, era por si ibas a abrir preguntas, porque el profe Jorge también hizo una pregunta para que la tengamos en sí, memoria. exacto, para que no perdamos del radar. Pues yo ahorita mencionaba el caso Rituango, por ahí estuve buscando qué otro caso de pronto así fallido y me encontré con el caso Arena Medellín, para recordarlo un poco. En el 2021 con el alcalde Daniel Quintero se anuncia la construcción del Coliseo Multipropósito de Vanguardia con capacidad para 12.000 personas. eh, Se supone que iba a haber pues un espacio más grande que la Plaza de Toros para conciertos con estrellas internacionales, eventos deportivos de la UFC, del MMA, boxeo, ferias, congresos, en fin. Una inversión proyectada por aquí, lo que encuentro es de 162.000 millones y una construcción en solo 18 meses. Entonces, era, como lo dice la noticia aquí, el sueño paisa que iba a generar miles de empleos y a dinamizar la economía local. Pero en realidad, pues fue un desastre, dice, sin estudios de viabilidad sólido, sin licitaciones, o más bien con licitaciones cuestionadas por presuntos favoritismos, con una planificación apresurada que ignora los riesgos financieros y ambientales. Entonces el proyecto se estanca en medio de escándalos, con sobrecostos, con demandas, y al final, que no se movió ni una sola piedra para su construcción, hoy en el 2025, pues la arena, espacio arena para eventos, se van unos millones evaporados y la oportunidad de competir con Bogotá o con Miami, que era lo que se buscaba a nivel nacional. El profe nos pone también el autódromo de Bello, así es. Entonces, pues bueno, esto es un espacio como para no dejarlo con lo malo nomás. Se resalta también dentro de lo positivo Metrocable de Medellín, que como referente incluso a nivel internacional, les voy a decir por qué se vuelve el referente internacional también. En la noticia que estuve buscando ahora, mientras los profes hacían su presentación, por qué se inauguró en el 2004 como el primer sistema de teleféricos urbanos conectados en el mundo al sistema integrado de transporte, porque los otros casos siempre eran los teleféricos independientes en diferentes zonas, en la comuna X, en el oriente, en el occidente o al sur, pero aquí está totalmente integrado al sistema de transporte público del metro, y en una ciudad que está marcada por desigualdad y topografía montañosa bastante difícil para llegar a las comunas. Entonces, ese se considera uno de los éxitos nuestros también dentro de los procesos que queda incluso por acá dentro de una competencia como finalista al Premio ROS de Ciudades 2019, y ha sido un modelo ya que ha sido copiado en 20 países para el desarrollo urbano y el sistema de transporte. Entonces, nos demuestra que una gestión de proyectos bien ejecutada, con visión estratégica, con prospectiva, con medición de impacto, con toda una buena planeación y unos buenos estudios, no solo es eficiencia, sino que es la clave para un éxito competitivo duradero. Pues yo con esto les agradezco, pasemos un ratico, si les parece y la gente nos puede acompañar a resolver algunas inquietudes, que me parece muy bacana la del profe Jorge. Si ustedes tienen tiempo y nos permitimos unos 5 minuticos más para cerrar resolviendo. El profe le pregunta al profe Harold, ¿cómo lograr el equilibrio o equilibrar la IA con talento humano en la gestión de los proyectos? Profe César, muchas gracias. Y de hecho, pues también aprovecho y saludo al profe Jorge Andrés. Y no, pues creo que es una pregunta muy valiosa, profe Jorge, y para todos. Yo creo que uno podría hablar de tres elementos básicos
para dar respuesta a esa pregunta que nos plantea el profe. La primera es integrar. Yo creo que lo segundo tiene que ver también con, de alguna manera, interpretar, pero también humanizar. Cuando hablo de esos tres elementos, me quiero referir a lo siguiente. Cuando hablamos de interpretar, es que la IA es una aliada del proceso, o sea, es decir, no es una sustituta. Yo creo que es usarla, y estoy convencido de que la IA hay que usarla para hacer mejor lo que ella hace. Entonces, por ejemplo, la IA es muy buena para procesar grandes volúmenes de información, de datos, para anticipar riesgos, para optimizar tiempos. Entonces, herramientas como Copilot, como Gemini, como ChatGPT y otras, que son herramientas que se utilizan con IA, perdón, nos pueden liberar a quienes hacemos parte de los proyectos de una gran cantidad de actividades repetitivas. Lo segundo es interpretar. Es decir, no permitamos que la IA piense por nosotros. Por el contrario, los datos no significan nada per se. Hay que tener un criterio humano detrás. En otras palabras, nosotros como gestores de proyectos sí debemos ser capaces de traducir la información que nos genera la IA en decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque la IA simplemente es un código, la IA no está pensando. Nosotros somos los que tenemos que tener la capacidad de adaptar determinadas estrategias, determinadas decisiones, evidentemente al contexto, a la cultura y a la realidad de cada organización. Y finalmente creo que es importante humanizar. La IA no lidera personas, ¿cierto? Creo que liderar personas sigue siendo un arte, yo lo llamaría, profe Jorge, eh, profundamente humana, ¿cierto? El equilibrio yo creo que va a estar en cómo usar la tecnología para aumentar la inteligencia colectiva del equipo, no para reemplazarla. Entonces la IA sí acelera procesos, la IA sí nos ayuda a generar seguramente estrategias de dirección al talento humano, pero creo que la idea ni siquiera está en cuál elegir. Por el contrario, creo que esa pregunta que tú haces es muy valiosa porque sí podemos lograr incluso proyectos más inteligentes, pero también más éticos y más humanos. Y ahí, profe, es donde nos toca trabajar muy fuertemente, en el tema de la ética, en el tema de de la, de la transparencia y sobre todo que ustedes y yo sabemos que la IA, a veces decimos, es que los profes compiten con la IA. No, es que nos quedamos pegados a la IA a copiar y pegar. Ahí tiene que haber un tema también de ética y de no permitir que la IA piense por nosotros. Por más que parezca que lo haga, no deja de ser una máquina. No deja de ser, debo agregar, profe, no deja de ser, como le escuchaba yo a un experto en estos días, un código matemático que nos ayuda a tener procesos más eficientes, a que lo repetitivo y el manejo de grandes bases de datos sea más fácil. Algunos dirán que no es creativa, otros dirán sí es creativa, pero todo eso es resultado de un código matemático donde nosotros como personas somos los que aportamos el juicio y la empatía que le hace falta a la IA. Por más que la IA lo salude a uno y le diga, hola, ¿cómo estás? No deja de ser un código. Y muchos terminan creyendo pues que hay detrás casi que una persona. Perfecto, no, me parece, profe Caro, ¿querías agregar algo? No, muchísimas gracias. Súper bien. Muchas gracias, Harold y profe. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo más a los profes antes de que nos desconectemos, terminemos, demos por finalizado, aprovechar este espacio? Bueno, Ese parece que silencio no. nos dice dos cosas, o todo quedó muy claro o no entendieron No se nada. entendió nada. Sí, señor, así es. Bueno, agradecerles a los profes que nos acompañaron hoy. Por acá nos responde Mateo que todo quedó muy claro, muy claro. Eso Mateo, al por menos aquí ya lo nos... esperamos pues en la especialización, Mateo, usted es de nuestros egresados ejemplares. Sí, señor. Es- esperamos Melissa también. Por aquí también Laura nos está diciendo que Lista, todos. posiblemente pues tiene la intención. Yo les dejé en el chat también la información, donde pueden hacer la preinscripción, ahí está el WhatsApp, los teléfonos de contacto, el correo para que escriban, solucionen dudas. Estamos en inscripciones. Recuerden que tenemos las dos modalidades abiertas. Ojalá lográramos punto de equilibrio en ambas. Ustedes también nos ayudan a difundir con sus contactos, con sus allegados. Tenemos la modalidad presencial fines de semana y la modalidad virtual, pero sincrónica, como lo estamos haciendo en este momento. Es una presencialidad mediada con tecnologías para martes, miércoles y jueves en el horario de la noche. Entonces, pues agradecerles también a los asistentes
por acompañarnos en este espacio, a los profes nuevamente. Muchas gracias, profes, por brindarnos este ratico tan interesante en el tema. Seguimos en contacto y nos veremos más Un adelante. abrazo para todos. Chao. Que Muchísimas tengan gracias. una feliz noche. Hasta Chao, Hasta luego. chao. luego, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Daniela.